Listo, gracias. Bueno, estábamos diciendo que la imagen es virtual. ¿M? Claro, esto es diferente a la cámara oscura. La cámara oscura me producía una imagen real, ¿m? Porque los rayos se cortaban, digamos, en el fondo de la pared, digamos. O sea, llegaban ahí y se detectaban en la pantalla. ¿M? El ojo funciona como algo parecido a una cámara oscura, pero con una lente, que se llama el cristalino, que es una lente que además es deformable y se puede ajustar, con eso uno puede ajustar la distancia focal, eso después lo vamos a ver. Pero, de todas maneras, la diferencia con un espejo cóncavo es que la imagen acá es virtual, porque esta imagen se forma con las prolongaciones de los rayos. Es como la de los espejos planos, ¿no? Acá lo escribí, ¿ven? Se forma con las prolongaciones de los rayos igual que en el espejo plano. Es decir, la única diferencia es que esta imagen no tiene el mismo tamaño que el objeto, como se ve acá, es reducida. Es una imagen directa en el sentido que no es invertida, no está cabeza abajo. Es una imagen directa, virtual, porque se forma con las prolongaciones de los rayos, y reducida. Las imágenes virtuales, recuerden que lo vimos cuando vimos el espejo plano, las imágenes virtuales se pueden ver directamente con el ojo. Es decir, si yo en este dibujo, ¿dónde tengo que poner el ojo? De este lado, ¿no? Porque tengo que ponerlo hacia donde van los rayos reflejados. Entonces, si yo en este dibujo pongo el ojo por acá, mirando hacia el espejo, ¿está bien? Supongamos que esto que estoy dibujando acá fuera el ojo, ¿está bien? Entonces lo que ocurre es que veo venir los rayos como si provinieran de este punto, de estos puntos que están acá, y entonces se me va a formar una imagen virtual pequeña, digamos, ubicada detrás de la superficie espejada. Esto es como cuando uno ve una, digamos, una esfera metálica pulida, ¿no? ¿Saben? Uno ve que ahí se forman imágenes pequeñas de las cosas que están afuera. Eso es lo que está pasando, ¿no? Son imágenes virtuales, porque uno las puede ver directamente, se forman con las prolongaciones de los rayos, directa, no invierte la imagen, y reducida. El espejo convexo es el único tipo de imágenes que da, no da ningún otro tipo de imágenes más que esta. No importa cuán lejos o cerca esté el objeto del espejo, la imagen va a ser siempre del mismo tipo. Siempre van a ser imágenes virtuales, directas y reducidas. Por eso lo puse primero, porque es el más sencillo en el sentido de que hay un solo caso posible. Ahora, en el espejo cóncavo la cosa es un poquito más complicada en el siguiente sentido. Acá tenemos el espejo cóncavo, ¿ven? Acá está el dibujo del espejo con el plano tangente que pasa por el vértice. Profe, perdón, después Sí. sube todo esto al campus, ¿no? Las hojas de Sí, clase todo esto porque... va subido al perfecto. campus. Yo suelo grabar, yo tengo dos cursos paralelos de Física 1. A veces grabo en el otro y a veces en este. A veces grabo en los dos. Por ejemplo, esto ya lo grabé, pero lo estoy grabando de vuelta por una cuestión de que a veces me lleva mucho tiempo hacer las figuras y como acá ya las tengo hechas, es mejor, ¿no? Bueno. Claro, porque no estoy llegando a copiar las figuras, por eso te preguntaba si esto no No, esto va está. todo, estas pizarras, así como Perfecto. están, van al campo. Y además van En video. también las grabaciones que van al canal de YouTube. ¿Está bien? Pero Perfecto, la gracias. pizarra sí va siempre, eso la pongo siempre cuando termine la clase, la pizarra va al aula virtual. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? La diferencia es la siguiente. Si yo tengo un objeto que está más alejado del espejo que el foco, acá tengo el objeto, trazo los dos rayos, el que incide paralelo sale pasando por el foco, el que incide pasando por el foco sale paralelo, acá ven que los rayos reflejados se están cortando. Los rayos reflejados son estos dos, ¿no? Este que viene así y este que viene así. Estos dos rayos se cortan. No es la prolongación, ahora convergen esos rayos, no es como antes que acá que salen divergiendo. Entonces se cortan los rayos, no las prolongaciones. O sea que lo que se produce acá es una imagen real. Esta es la diferencia entre el espejo cóncavo y el convexo. El espejo cóncavo puede producir imágenes reales. Esta imagen yo no la puedo ver directamente con el ojo. Lo que tengo que hacer es poner una pantalla acá y verla proyectada sobre la pantalla. ¿Está bien? O sea, uno pondría una pantalla y miraría desde acá la pantalla y vería la imagen proyectada. ¿Está bien? Entonces, esta imagen tiene las mismas características que tenía la de la cámara oscura. Es una imagen invertida, es una imagen real. ¿Está bien?
Que sea aumentada o reducida va a depender de la distancia que haya entre el objeto y el foco. Eso después lo vamos a ver cuando veamos la fórmula de Descartes, ¿no? Pero eso depende, me puede dar tanto, por eso no puse, ven que no puse si es reducida o aumentada, porque eso dependerá de dónde está el objeto. ¿Está bien? Puede dar el caso que dé aumentada o puede dar el caso que dé reducida. ¿Está bien? En realidad, si está muy lejos, va a dar reducida, está muy cerca del foco, va a dar aumentada, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, muy bien. Ahora, este no es el único caso. Porque si yo pongo un objeto, como acá, este que está dibujado acá, el objeto lo pongo más cerca que el foco, ¿ven? El objeto acá está entre el vértice y el foco. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Veamos el trazado de los rayos. El rayo que incide paralelo, no hay ningún problema. Ya sabemos que pasa, se refleja pasando por el foco, no hay problema. Ese rayo es lo mismo que antes. El tema está en el otro rayo. El que incide no puede incidir pasando por el foco, tiene que incidir tal que su prolongación pase por el foco, porque el foco está detrás del objeto. Entonces nunca voy a poder tener un rayo que llegue al espejo que pase por el foco, porque si pasa por el foco el rayo se me fue para otro lado, ¿no? No llega al espejo. El rayo que llega al espejo, que tiene la dirección tal que su prolongación pasa por el foco, ese rayo se va a reflejar de manera paralela al eje óptico. Entonces fíjense que pasa algo parecido, no igual, pero parecido, a lo que ocurría con el espejo cóncavo. Los rayos salen en forma divergente, no se van a cortar, pero sí se cortan sus prolongaciones. Entonces se forma una imagen virtual. También es una imagen directa, pero a diferencia de lo que hacía el espejo cóncavo, esta imagen es aumentada, es ampliada, es más grande que el objeto. Entonces, el espejo cóncavo da dos tipos de imágenes. Si estoy más lejos que el foco, me ubico el objeto más lejos que el foco, me da una imagen real invertida, que puede ser mayor o menor dependiendo de la distancia a la que esté. Y si estoy más cerca, me va a dar siempre una imagen virtual, directa y ampliada, ¿está bien? O sea, es virtual y directa como la del espejo convexo, pero la diferencia es que es ampliada, ¿está bien? Es más grande. Bueno, muy bien. Entonces, ahora con todo esto, que esto es una cuestión geométrica, digamos, que hicimos para ver el trazado de rayos, uno a partir de estas construcciones podría deducir ciertas expresiones, ciertas fórmulas, que sirven para calcular las distancias a las que van a estar la imagen y el objeto. Por ejemplo, yo quisiera una fórmula que, si conozco la imagen a la que está el objeto, la distancia a la que está el objeto, poder saber dónde está la imagen. Y también poder saber qué tamaño tiene la imagen. Bueno, esas fórmulas existen, fueron deducidas en el siglo XVII por Descartes, y justamente se llaman fórmulas de Descartes. Vamos a eso, no las vamos a deducir nosotros. Ahí en el apunte que tienen una pequeña deducción hecha, pero nosotros no vamos a hacer la deducción. Vamos simplemente a, primero, vamos a estudiar de manera cuantitativa, ¿no? Estudio cuantitativo. O sea, ahora nos interesa no solo la forma de la geométrica, sino las cantidades, cuantitativo de la formación de imágenes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, ahora lo primero que vamos a tener que hacer, como vamos a trabajar con magnitudes, es poner un sistema de coordenadas. Entonces, lo que voy a hacer es, en primer lugar, trazar el eje óptico, así como lo veíamos haciendo acá. Vamos a trazar el eje óptico. Y vamos a poner el espejo en alguna parte. Voy a poner un espejo así, usando la notación esta que poníamos. Supongamos que esto es un espejo cóncavo. Después lo voy a hacer con el convexo también. Supongamos que esto es un espejo cóncavo. ¿Está bien? Aclarémoslo. Esto es un espejo cóncavo. Bien. Entonces, vamos a ubicar el foco y vamos a ubicar el vértice. Bueno, el vértice es este que está acá, ya sabemos, ¿no? Este es el vértice del espejo. Y la idea es la siguiente. Nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar un eje, el eje óptico, lo vamos a tomar positivo hacia la izquierda. Esta dirección es la dirección que llamo X, ¿no? ¿Está bien? El 0 está en el vértice y es positivo hacia la izquierda. Así que todo lo que está
del vértice hacia la izquierda, estamos suponiendo siempre que la luz incide desde la izquierda, ¿eh? La convención que estamos usando es esa. La luz, esto depende de los libros, ¿eh? Incide desde la izquierda. ¿Está bien? Entonces, el eje óptico apunta siempre hacia la zona desde donde viene la luz, ¿no? En este caso es hacia la izquierda. Ustedes van a ver en el apunte de óptica, van a aparecer dibujos hechos con la otra convención al revés, donde la luz incide desde la derecha, pero entonces el eje X va a ser positivo hacia la derecha. ¿Está bien? Eso es convencional. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a definir? Nosotros sabemos que acá tiene que haber un foco. El foco, como el espejo es cóncavo, va a estar del lado izquierdo. Entonces, en alguna parte por acá, vamos a poner el foco, supongamos que acá estaría el foco, y entonces tenemos la distancia focal. La distancia focal va a ser esta distancia, medida desde acá. Esta distancia focal en el espejo cóncavo va a ser una distancia positiva. ¿Por qué positiva? Porque, bueno, está del lado, ven, se mide del 0 para el lado de las X positivas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, supongamos que yo pongo un objeto en alguna parte, supongamos lo voy a dibujar por acá, qué sé yo, a ver. Supongamos que lo dibujo por acá, el objeto. Supongamos que este es el objeto. Entonces, voy a definir también una coordenada, que es la posición del objeto, que esa la vamos a llamar X directamente. ¿Está bien? X va a ser, entonces, esto. X también mayor que 0. Es la posición del objeto. ¿Está bien? Bueno, la imagen, ya sabemos que en este caso la imagen también nos va a dar de este lado, porque esto es un espejo cóncavo, estoy más lejos que el foco. Pero, ¿cómo es la fórmula que el X' no sabemos? En principio uno no sabe qué signo va a tener. Pero ya sabemos nosotros acá qué va a pasar porque ya lo vimos geométricamente. Pero en general, la fórmula de Descartes plantea lo siguiente. Lo que dice la fórmula es esto, que la inversa, vamos a poner, lo voy a poner así, ahora lo corrijo esto, pero 1 sobre X más uno sobre X' igual 1 sobre F. Vamos a poner las rayitas de cociente, así. Lo que me dice es esto, que la inversa de la posición del objeto más la inversa de la posición de la imagen, ahora vamos a aclarar bien todo esto, es la inversa de la distancia focal. ¿Está bien? Es decir, vamos a aclarar entonces, lo mismo que pusimos acá, ¿no? Aclaremos esto. X indica la posición del objeto. X' indica la posición de la imagen. F, la distancia focal, que sabemos que vale la mitad del radio de curvatura, ¿no? En algunos problemas nos dan el radio de curvatura, bueno, lo tengo que dividir por 2 para sacar la distancia focal. Bien, esto lo que me va a permitir es calcular cuánto vale el X', por ejemplo. Si yo conozco la posición del objeto y conozco cuánto vale F, de acá calculo X'. ¿Está bien? En el espejo cóncavo, esto va a dar siempre positivo el X'. ¿Por qué?
Porque 1 sobre x' va a ser 1 sobre f menos 1 sobre x, ¿no es cierto? Pero como x está más lejos que el foco, acá, digamos, cuando estamos en esta condición, ¿no? En esta condición. No siempre, digo, en esta condición. Si f, acá se ve, ¿no? Que si la distancia de f es menor que x, esto va a implicar que x' es positivo. ¿Está bien? Porque si f es menor que x, ¿no? 1 sobre f es más grande que 1 sobre x. Cuando paso restando el 1 sobre x, el 1 sobre f es más grande. Entonces esto va a quedar positivo. 1 sobre x' es positivo, y por lo tanto x' también va a ser positivo. Y al revés, si fuera la situación contraria, si se diera que la distancia focal es más grande que el objeto, o sea, con el objeto, como acá, ¿no? Con el objeto más cerca que el foco, entonces el x' me va a dar negativo, porque si f es más grande, 1 sobre f es más chico que 1 sobre x. Cuando yo paso 1 sobre x restando, me va a dar un número negativo, o sea que x' va a ser negativo. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos la otra posibilidad, ¿no es cierto? Esto me daría un x' negativo. Fíjense que en el caso particular de que x sea igual a f, o sea, si yo pusiera el objeto justo en el foco, ¿qué pasaría? Se me cancela esto con esto y me daría que 1 sobre x' es 0. Eso significa que el x' es infinito. ¿Está bien? O sea, la imagen se formaría en el infinito. Claro, porque ya sabemos que si los rayos pasan por el foco, se reflejan paralelos al eje óptico, entonces no se van a cortar. Es decir, la imagen de un objeto puesto en el foco, por un espejo cóncavo, se me va a formar en el infinito. Cuanto más próximo yo esté al foco, más lejos se va a formar la imagen. ¿Está bien? Bien. Depende de qué lado también esté, ¿no es cierto? Porque también depende de... Yo me puedo aproximar al foco viniendo desde el vértice o viniendo desde afuera, ¿no? Si vengo desde afuera son todas imágenes reales, hasta que cuando llego al foco se me forma la imagen cada vez más lejos, esta la imagen se me va a ir alejando, se me forma el infinito. Si vengo del lado de adentro, lo que viene, si yo me aproximo al foco, lo que se forma cada vez más lejos es la imagen virtual. O sea que viene del infinito del otro lado. ¿Está bien? Es decir, cuando me aproximo con el objeto al foco por este lado, esta imagen se va a ir acercando, se va a ir alejando cada vez más. ¿Está bien? Hay una discontinuidad, obviamente, en el foco, porque el infinito de este lado y el infinito del otro lado coinciden. ¿Está bien? Es decir, ahí cambia la naturaleza de la imagen. Entonces, bueno, ahora, esto es para el espejo cóncavo. La fórmula de Descartes vale igual para el espejo convexo. Pero la diferencia, voy a tratar de copiar esto, para no dibujar todo de vuelta. La fórmula de Descartes es la misma, no importa si es un espejo cóncavo o un espejo convexo, funciona igual. Solo que ahora, lo que voy a hacer es cambiar acá, vamos a modificar un poco, vamos a hacer un espejo ahora así, convexo. Entonces, el foco lo vamos a tener que cambiar, no va a estar más acá, sino que va a estar del otro lado. El foco lo vamos a poner por acá. ¿Está bien? Y esto hay que sacarlo también, la distancia focal acá, esto no va. Bien, lo que va a ocurrir entonces es que ahora la distancia focal la voy a dibujar de este lado. Siempre desde el vértice se mide. Y en ese caso, la distancia focal me va a dar negativa. ¿Está bien?
Vamos ahora a poner esto acá. ¿Está bien? Entonces, la fórmula es la misma. Ahora, si la distancia focal es negativa, cuando yo despeje el x', que me va a quedar 1 sobre f menos 1 sobre x, ¿está bien? El x' va a dar siempre negativo, porque fíjense que el 1 sobre f va a ser negativo, y si yo a eso le tengo que restar 1 sobre x, que es positivo, al restarlo es otro número negativo que sumo, el resultado va a dar siempre negativo. O sea que en el espejo, como habíamos visto geométricamente, ¿no es cierto? En el espejo cóncavo, acá vamos a aclarar que es el espejo, convexo, perdón, ¿no? En el espejo convexo. Entonces, en este caso, no importa cuánto valga x, ¿no? Porque x siempre es positivo, ¿no? El objeto siempre lo pongo de este lado del espejo, ¿no? Salvo que sea un objeto virtual, pero eso dejémoslo de lado por ahora, ¿no? Es un objeto que está de este lado, un objeto real. Vamos a aclarar esto, objeto real. Después vamos a ver qué significa eso, objeto virtual, más adelante. Objeto real significa que el x es mayor que 0, ¿no es cierto? Estoy del lado del espacio objeto del espejo. Pero eso implica, en este caso, eso va a implicar que el x' va a ser siempre negativo. ¿Está bien? O sea que eso quiere decir que la imagen se va a formar siempre del lado derecho. Eso ya lo sabíamos, lo habíamos visto acá, ¿no es cierto? Con la construcción geométrica. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula me sirve para conocer la posición de la imagen si uno conoce la posición del objeto, o al revés, si uno conoce la posición de la imagen, ver dónde tengo que poner el objeto. ¿Está bien? ¿Está bien? Cualquiera de las tres variables puede funcionar como incógnita o como dato, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa importante a tener en cuenta cuando uno analiza estas cosas es ver cuál es el tamaño que me va a quedar de la imagen. Bueno, el tamaño de la imagen se define, mejor dicho, se puede calcular usando el concepto del aumento lateral, que lo vamos a llamar aumento directamente. Existe otro aumento llamado aumento angular, pero no lo vamos a usar. Vamos a usar este. ¿Cómo se define este aumento? Vamos a llamarlo A. Se define como el cociente entre la altura del objeto. Esperen que voy a ver si me deja. Ahí. Vamos a llamarlo la altura de la imagen, perdón, y prima, dividido la altura del objeto, que es I. Ahora lo voy a dibujar, pero primero pongamos esta fórmula. Bueno, y lo que se puede, vamos a aclararlo acá, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá. I' es el tamaño de la imagen. Y es el tamaño del objeto. O sea, en este caso, vamos a, ya que lo tenemos acá, vamos a dibujarlo esto. Esto sería I. ¿Está bien? Acá tendríamos la altura del objeto. Y bueno, la altura de la imagen no la dibujé, pero acá lo mismo, ¿no? Esto sería I, la altura del objeto, ¿sí? ¿Está bien? La altura de la imagen, bueno, dependerá de cómo. Fíjense que la altura de la imagen podría dar negativa. Acá, por ejemplo, acá me va a dar un I menor que 0. ¿Está bien? Cuando la imagen es invertida, significa que tiene una altura negativa, porque recuerden que el eje Y es positivo hacia arriba. Eso no lo puse acá, pero lo podemos agregar. Hay un eje vertical acá, que hay que tener en cuenta. Así. Y ese eje vertical va a ser la coordenada I. ¿Está bien? Ahí tenemos la coordenada I. Entonces, el I va a ser positivo hacia arriba. Entonces, si me llega a dar negativa la altura de la imagen, significa que es invertido la imagen. ¿Se entiende? Acá lo mismo, ¿no? Bueno, ahora, esta es la definición de aumento. Esta es la definición.
Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, Descartes también dedujo, a partir de sus propias fórmulas, cuánto vale el aumento. Este aumento, voy a volver a copiar esta fórmula que está acá y le voy a agregar un término más. Bueno, este aumento perdón, esto no me lo dejó, bueno, no importa, dejémoslo así. Este aumento va a dar, para los espejos, la fórmula del aumento va a ser, esperen que me deja escribir bien esto, vamos a ponerle acá, porque no me va a dejar, ahí está, va a ser menos, y ahora sí, le voy a poner acá un x' sobre x. Ahí está, ahora le pongo la barra de cociente. Entonces, esta es la expresión del aumento. ¿Está bien? Es decir, vamos a poner un poquito esto para arriba, así queda mejor escrito. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense una cosa. Si x' y x tienen el mismo signo, o sea, que sería el caso de que x' sea positivo, que es el caso cuando x' es positivo. Miren, ¿qué caso me va a dar positivo? Miren los tres casos que tenemos acá. El único caso que tiene x' positivo es este. O sea, donde la imagen está del lado del objeto. Todos estos dos, tanto el espejo convexo como el espejo cóncavo con el objeto más cerca que el foco, me dan imágenes con x' negativo. ¿Está bien? Entonces, el único caso que tiene un x' positivo es este. Y fíjense que, debido al menos que tiene esta fórmula, si x y x' son los dos positivos, esto me da negativo. Un aumento negativo significa que la imagen es invertida. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos cómo se cumple esto que vimos de manera geométrica, ¿no es cierto? Entonces, un A negativo implica una imagen invertida. Un A positivo es lo que se llama una imagen directa. ¿Está bien? Y para los espejos, la formulita es esta, ¿no? Es menos x' sobre x. Fíjense que si yo conozco todo esto, una vez que calculé en un problema dado, ¿no? Una vez que uno calcula cuánto vale el x y el x' y el f tiene todo esto, viene acá, hace la cuentita esta y saca cuánto vale el aumento. Y con eso uno puede calcular la altura de la imagen, si se conoce la altura del objeto. ¿Está bien? Entonces, con estas dos fórmulas, la fórmula de Descartes que me da la posición de la imagen y la fórmula que me da el aumento, con estas dos cosas se puede resolver analíticamente, de manera cuantitativa, cualquier problema con espejos esféricos en la aproximación paraxial, ¿no? Sean espejos cóncavos o convexos. Vamos a mirar un poquito qué es lo que hay en la guía sobre esto. Problema 4, ¿ven? Un espejo esférico cóncavo de pequeña abertura. Esto de pequeña abertura justamente significa que estamos en la aproximación paraxial, que le pusimos un diafragma adelante para hacer que el espejo solamente capte los rayos paraxiales, los que están próximos al eje. Forman la imagen de una flor en una pantalla a 1 metro de distancia del espejo. Sabiendo que la flor está a 25 centímetros del espejo, determina el radio de curvatura del mismo. Bueno, miren, en los enunciados estos hay que tener cuidado con los enunciados de óptica, porque a veces hay información que está en forma no demasiado evidente dentro del enunciado. No digo que esté oculta, pero digamos, está. Miren lo que dice. El espejo pequeño forma una imagen en una pantalla. Esto quiere decir, si me dicen que la imagen se forma en una pantalla, esto me está diciendo que la imagen es real. Porque las imágenes virtuales no se forman en pantalla. La imagen real es la que se cortan los rayos, es la que tiene que ser recogida en una pantalla para poder verse. Entonces, si a mí me dicen que la imagen se forma en una pantalla, ya me están diciendo que la imagen es real.
Y por lo tanto, ¿qué podemos concluir a partir de ahí nada más? Podemos concluir que el espejo es cóncavo, porque el único espejo que da imágenes reales es el cóncavo, el convexo no da imágenes reales. ¿Está bien? Muy bien, entonces, si el espejo es cóncavo, su distancia focal tiene que ser positiva. Y como la distancia focal es la mitad del radio, el radio también va a ser positivo. Eso vemos, eso también, ¿no? Vamos a aclararlo acá. Volvemos a la pizarra. Eso también vale, lo mismo convención de signos que vale para la distancia focal, vale para el radio. O sea, el espejo cóncavo va a tener el radio positivo, que está al doble de la distancia focal, ¿no? Si uno quiere lo podemos dibujar acá para tenerlo. Si se llega a cortar ahora en un ratito, nos conectamos unos minutitos más. No una reunión entera, pero por lo menos 15 minutos más para poder terminar bien el tema. Y nos conectamos inmediatamente, no esperamos 25 minutos, ¿eh? Nos conectamos 15 minutos más. Bueno, miren, les quería mostrar acá que si esto fuera el foco, por acá, más o menos, estaría el radio de curvatura, que también es positivo, ¿está bien? Este radio de curvatura también es positivo, y vamos a marcar ese punto, estaría acá, ¿no? En ese punto estaría el centro de curvatura del espejo. ¿Está bien? En cambio, en el espejo convexo, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. En el espejo convexo, el radio va a estar por acá, más o menos. ¿Está bien? Esto al doble, ¿no? Siempre. Ahí vamos a tener entonces el centro de curvatura. ¿Está bien? Ahí estaría el centro. Y esto que está acá sería el radio, que es, en este caso, menor que 0. ¿Está bien? Para el radio de curvatura va la misma convención de signo que para el foco. Los espejos cóncavos tienen radio de curvatura positivo, los espejos convexos tienen radio de curvatura negativo. ¿Está bien? Entonces, volvamos al problema de la guía. Si me dicen que la imagen se forma en una pantalla, ya me están diciendo que la imagen es real y por lo tanto el espejo tiene que ser cóncavo, no queda otra. Por lo tanto la distancia focal es positiva y el radio de curvatura también me tiene que dar positivo. ¿Está bien? Eso ya lo tengo que saber de entrada para evitarme problemas. A lo mejor tengo un error de cuenta y me da negativo el radio y lo pongo, está mal, porque está mal conceptualmente, no por un error de cuenta. Porque yo tengo que saber que el espejo es cóncavo y que el radio de curvatura tiene que ser positivo. ¿Sí? Bien, que la flor está a 25 centímetros del espejo, me están dando el valor de X. ¿Está bien? Bien, ahora, me dicen que la imagen se forma una pantalla que está a 1 metro de distancia del espejo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo puedo interpretar esto? Vamos al espejo cóncavo, acá. Lo que me están diciendo es que la imagen que se forma en una vamos a poner acá esta figura que tenemos acá. Acá. Esto sería lo que me están diciendo el problema 4. El problema 4, si quieren le pongo acá, problema 4, para que ustedes lo puedan después, El problema 4 es esto. Es decir, yo tengo la flor a una cierta distancia del espejo y se me forma la imagen en una pantalla, o sea que es una imagen real, y me dan la distancia, me dicen que la distancia entre el espejo y la pantalla en la cual se forma la imagen es un dato del problema. Me están diciendo que vale 1 metro. ¿Está bien? 1 metro es la distancia que hay entre la pantalla y el espejo. Y 25 centímetros es la distancia que hay entre el objeto y el espejo. Bueno, ¿qué me están dando? Me están dando el X y el X'. Y además tengo que saber que el X' es positivo. Fíjense que
eso lo tengo que saber porque me dicen que la imagen es real. Mejor dicho, me dicen que está en una pantalla, entonces la imagen es real. Entonces, aclaremos un poquito qué es lo que uno razona con el problema 4. Me dicen, imagen en una pantalla. Esto implica que la imagen tiene que ser una imagen real. ¿Está bien? Esto implica que es una imagen real, pero si es una imagen real, a su vez, esto implica que el X' tiene que ser mayor que 0. Esto lo tengo que saber porque ahí me dice la distancia a la que está, pero podría pasar, hay otros problemas en donde pasa eso, me dice la distancia, me están dando el módulo, ¿no?, de ese valor X'. Yo tengo que saber qué signo tiene. ¿Está? Entonces, lo que quiere decir acá es que el X' vale 1 metro, que es lo que me daban. ¿Está bien? Lo que me decía el problema. Bien, por otro lado, me dicen que el objeto, que es una flor, está ubicado a 25 centímetros del espejo. ¿Está bien? Entonces acá tengo que poner que X es igual a 25 centímetros. Después vamos a tener que homogeneizar estas unidades, ¿no? O pongo todo en centímetros, o pongo todo en metros, ¿está bien? Vamos a ponerlo acá. Conviene trabajar acá todo en centímetros.